Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar entonces nuestro primer ejercicio. En su octavo de cartulina vamos a trazar con la regla. Con la regla vamos a trazar únicamente unas márgenes, ¿cierto? Vamos a trazar una cuadrícula de 3 por 3, o sea, vamos a hacer 9 rectángulos del mismo tamaño. Ustedes miden lo que quieran, pueden dejar de margen 1 centímetro, 2 centímetros, como prefieran. Cada uno va a distribuir su espacio como le convenga. En este caso yo hice unos cuadritos de 7 por 9 cada uno, son 9 rectángulos, y los vamos a trazar con el lápiz 2H, con el más clarito. Nos vamos a fijar mucho que no nos queden líneas por fuera. En este caso, si nos salimos un poquito, con el limpiatipos vamos a tratar de hacerlo lo más perfecto posible para evitar que tengamos estas líneas por fuera. El objetivo de este primer ejercicio, como habíamos hablado previamente, es conectar nuestras manos con nuestros ojos y nuestra cabeza. Lo primero que vamos a hacer es aprender a dominar el cuerpo. Por eso los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy son ejercicios a mano alzada. ¿Qué significa mano alzada? Que no vamos a utilizar regla. Una vez hemos trazado la cuadrícula, vamos a dejar la regla por aquí lejos, no la vamos a volver a tocar, y de ahora en adelante vamos a trabajar solamente con nuestras manos. Cuando hablamos de mano alzada, también hablamos de tratar de no pegar la mano al papel. Por un lado, para evitar que se ensucie, y por otro lado, para empezar a tener más dominio de la mano. Yo sé que esto al principio puede sonar un poco difícil, pero de eso se trata. Y la idea es que cada uno de ustedes va a hacer este ejercicio muy a conciencia. Yo no voy a estar ahí para mirarlos, eso cada uno de ustedes lo va a hacer por cada uno, ¿cierto? No lo van a hacer por mí ni para que les quede bonito. Yo sé que al principio puede ser difícil, al principio puede no quedarnos muy derecho, pero vamos a intentar algunas cosas como cuáles, como no salirnos de los cajones, cosas como no estar girando constantemente la hoja. Otra cosa que vamos a tratar es intentar trabajar en diferentes direcciones. Yo ya les voy a decir en qué direcciones vamos a trabajar. Otra cosa que vamos a intentar es, como les decía, no pegar la mano, sino tratar de empezar a despegar un poco la mano y el brazo del papel. Podemos apoyar un poquito los dedos mientras vamos cogiendo práctica, pero la idea, como les digo, es dominar nuestro cuerpo, dominar el cuerpo. El cuerpo nos va a querer mantener siempre en la posición que nos sea cómoda, pero como queremos es activar ambos hemisferios del cerebro, entonces es muy importante que ustedes se sienten en una posición cómoda, que traten de mantener la hoja en una misma posición. Como les digo, no empiecen a girarla para que les quede más fácil, sino vamos a trabajar en una sola posición, y esto nos va a ayudar a establecer otro tipo de conexiones. Como decíamos, a veces hacemos un dibujo y un lado nos queda bien y el otro lado nos queda mal. Es porque nuestro cerebro está acostumbrado a cierta orientación que nos impide que podamos realizar movimientos en otras direcciones. Entonces, este primer trabajo tal vez no es un trabajo muy divertido para algunos, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer tanto por un compromiso estético, sino que más lo vamos a hacer para desarrollar ciertas habilidades, para empezar a tener un buen manejo del papel, un buen manejo del espacio, un buen manejo de la línea. Otra cosa que vamos a hacer es no levantar el lápiz en la medida que vamos trazando las líneas, sino que los vamos a mantener de un lado hasta el otro. En esta primera columna vamos a trabajar con el lápiz 2H, o sea, vamos a ir de lo más claro a lo más oscuro. En esta segunda columna, sí, vamos a trabajar con el lápiz HB, y en la tercera con el lápiz 6B. No se preocupen si se les olvida de pronto la dirección en que deben trazar. Yo les voy a dejar en su Classroom una imagen con las flechitas indicando las direcciones y por dónde deben comenzar cada uno de los ejercicios. Lo que primero que vamos a hacer, como les decía, entonces vamos a empezar con el lápiz 2H, el lápiz más claro, y vamos a empezar a trazar unas líneas verticales.
tratando de no pegar así el brazo, sino de hacerlo un poco más despegado, y vamos a empezar a trazar unas líneas, más o menos va calculando unos 2 milímetros de distancia, unos 2 milímetros de separación entre línea y línea, tratando de empezar bien pegaditos al borde y haciéndolo lo más fluido posible. No deben hacerlo muy rápido, pero tampoco muy despacio. La idea es que sea una sola línea continua. No vamos a interrumpir, no vamos a hacer esto como a pedacitos, sino tratando de llegar de un extremo hasta el otro en un solo trazo. Posteriormente vamos a hacer otro tipo de trazos que tal vez acá ustedes no pueden apreciar muy bien, pero entonces yo aquí tengo ya el ejercicio terminado para que ustedes puedan ver las líneas. En este caso yo los hice todos con el mismo lápiz por cuestiones de visibilidad de la cámara, que ustedes lo pudieran apreciar bien porque de pronto, como pueden ver, el 2H es muy claro y tal vez no se alcanza a ver muy bien en la cámara, pero ustedes lo van a hacer con el 2H, con el HB y con el 6B. El 6B les va a dar una línea más gruesa, así como todos los que yo tengo aquí, porque todos los hice con el lápiz 6B. El HB les va a dar una línea intermedia y el 2H les va a dar una línea más delgada y más clara. La idea es que se note la diferencia entre uno y otro, sin hacer presión. La presión no es necesaria, porque para eso contamos con diferentes lápices. Entonces, otra cosa que vamos a aprender a hacer es a no marcar, no hacer demasiada fuerza, sino que nos vamos a dejar llevar por digamos, el grosor y la oscuridad misma del lápiz, para poder, digamos así, trabajar diferentes calibres de línea. Entonces no vamos a presionar, la idea es que no nos va a quedar marcado el papel por debajo. Vamos a trabajar de una forma muy limpia. Si de pronto nos salimos un poquito, entonces tenemos el limpiatipos y vamos a moldearlo y borrar esos desperfectos. Vamos a trabajar entonces líneas verticales de arriba hacia abajo, vamos a trabajar líneas horizontales de izquierda a derecha y líneas diagonales de abajo hacia arriba. Esta primera, digamos que esta primera franja, esta primera línea, vamos a trabajar en el sentido en el que estamos más acostumbrados a hacerlo, pero en los otros ya vamos a trabajar en otras direcciones. Entonces vamos a empezar a trabajar de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Por ejemplo, en las curvas vamos a trabajar unas hacia adentro y las otras de allá, de afuera, unas de acá hacia adentro y las otras de afuera hacia adentro, para que abarquemos ambas direcciones. Y en este caso de las líneas ya cruzadas, vamos a hacerlo al contrario de lo que hicimos estas primeras. Entonces, si estas las hicimos de arriba hacia abajo, estas las vamos a hacer de abajo hacia arriba y vamos a empezar en el lado opuesto. Como les digo, las direcciones en las que vamos a trazar las líneas se las voy a dejar en un documento, en un PDF que está en su Classroom, y allí les indico cuáles van a ser las direcciones, porque pues seguramente si se los digo acá no lo van a recordar. Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio tratando de mantener la distancia. No es necesario que midan, porque aquí también la idea es empezar a desarrollar la observación, ¿cierto? Entonces, si no sabemos cuántos son 2 milímetros, miramos en nuestra regla y decimos, bueno, 2 milímetros es más o menos esto, sí, voy bien. Y vamos a seguir, pero sin medir, solamente observando, porque de eso se trata, de empezar a desarrollar esa habilidad de observación, de medir, de calcular las distancias, manteniendo las líneas a una separación constante para que no se junten y tampoco empiecen a generar huecos o vacíos. Yo entiendo que no tenemos que ser perfectos, lo importante es que hagan el ejercicio a conciencia. Habrá algunos que tienen más pulso que otros, algunos les quedarán más temblorosas que a otros, pero vamos a hacerlo con mucha paciencia, vamos a hacerlo despacio pero a buen ritmo. Vamos a hacerlo a conciencia, como les digo, sin estar girando el papel. Entonces no es que como a mí me queda más fácil hacerlo así, lo voy a hacer todas así
y luego las volteo y las hago así, luego estas las volteo. No, vamos a tratar de mantener la hoja en una misma posición. Esto nos va a ayudar entonces a generar esa conexión y a desarrollar todo nuestro cerebro en pro de mantener esas distancias. Nos va a ayudar a desarrollar la observación, a calcular las medidas, los tamaños y a empezar a tener un dominio del formato. Ese es nuestro primer ejercicio del día de hoy. Espero que no les resulte muy difícil. Lo pueden repetir las veces que ustedes consideren hasta que tengan un resultado, digamos, aceptable. Indispensable la limpieza, indispensable entonces que no tengamos, por ejemplo, que no nos queden estos espacios, que siempre lleguemos desde el principio hasta el final. Si me equivoco en una línea, borremos toda la línea, no tratemos como de añadirla, sino que tratemos de hacer la línea siempre de un extremo hasta el otro. Entonces, nos vemos en nuestro siguiente tutorial para el ejercicio complementario, que sería estos dos ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Tendrían pues el equivalente al taller, a nuestro primer taller práctico. Bueno, muchas gracias y ya nos vemos en nuestro siguiente ejercicio.